Mis hermanos, buenas noches. Una vez más, con el privilegio de abrir la palabra del Señor y poder disfrutar de lo que Él tiene ¿para quién? Muy bien. Están ahí, claro, como está fresquito ahí el tema, entonces no los cogí como tan desprevenidos. Pero realmente siempre estamos pensando qué me dice el Señor a mí, ¿cierto? En particular. Y bueno, como un mini resumen ahí, en los primeros 4 capítulos de Daniel, bueno, encontramos la historia de Nabucodonosor. No es que él sea el principal ahí en la historia, pero es el rey que nombra los primeros 4 capítulos. En ese capítulo 1 vimos eh, algo del cautiverio, que habían sido llevados cautivos a Babilonia algunos muchachos, bueno, mm, el pueblo realmente, la nación, pero ahí estaban Daniel, ¿cierto? Con sus 3 compañeros que Daniel primero propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y pues los compañeros también le apoyaron, ¿cierto? Ellos, el Señor los honró también porque fueron hallados 10 veces mejores que los demás estudiantes de allí en Babilonia. ¿Qué más? En el capítulo 2 vemos el sueño de Nabucodonosor. ¿Recuerdan aquella gran imagen que la cabeza era de oro, el pecho de plata, una parte de bronce y finalmente las piernas de hierro y barro cocido, ¿no? En el capítulo 3 encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego eh, con la convicción, ¿cierto?, de creer en ese Dios maravilloso, eh, y por no inclinarse a una imagen que el rey hizo. ¿Qué pasó con ellos? Fueron metidos en un horno de fuego, recuerdan, pero el Señor los rescató. ¿Qué más? En el capítulo 4 encontramos a Nabucodonosor mismo siendo humillado, ¿cierto?, por el mismo Dios. Recuerde que él tuvo un sueño de un árbol. Bueno, ustedes van recordando ahí. Pero en el capítulo 5 la visión del rey Belsasar, ¿cierto? Recuerdan la escritura en la pared, cuando se le anunció que los medos y los persas iban a tomar el reino. Ahí vamos acordándonos. En el capítulo 6, pues el capítulo que los niños más conocen de Daniel, porque es la historia cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Recuerdan que le tendieron una trampa sus enemigos por envidia y finalmente hicieron que él bajara al foso de los leones, pero el Señor también le rescató en aquella ocasión. Era época del rey Darío, ¿no? Y básicamente por orar fue echado en el foso de los leones, pero por orar mismo el Señor le libró de ellos. Qué enseñanza maravillosa, ¿no? Y bueno, en el último estudio, por allá a mediados de diciembre, por eso hago el resumen, porque tal vez algunos necesitan refrescar la memoria, vimos la visión de las bestias, ¿no? Y las comparábamos con aquellas bestias del Apocalipsis. Pero lo interesante del capítulo 7 es que fue el mismo Daniel quien tuvo la visión. Y bueno, todo esto habla del tiempo después de la cautividad. Casi que los sueños y las visiones hasta aquí hablan de lo mismo, ¿no? Un reinado conquistando al otro, uno que era poderoso es conquistado por otro que se vuelve más poderoso. Y ahí encontramos Babilonia, entonces, como decía, ahora fue conquistado por los medos y los persas, después los griegos, ¿cierto? Después los romanos hasta la época de Cristo. Y pues también hay enseñanzas futuras, ¿no? La vez pasada hablamos mucho del tema del anticristo, del falso profeta, ahí en el capítulo 7, y, y bueno, hay que pensar en estos eventos. Eh, bueno, y vamos a mirar el capítulo 8, vamos a tratar de leer rápidamente este capítulo y bueno, a tratar de hacerlo
en el menor tiempo posible. Al menos en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció a mí me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y la estrella se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Bueno, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército, para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Y ahí podemos pensar en varias cosas, ¿cierto? La palabra prosperó. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 veíamos mucho de eso, ¿cierto? Que los santos eran vencidos, ¿cierto? Y pensábamos en los plazos del Señor y en el sufrimiento que aún el Señor puede permitir, pero que finalmente el que ha vencido, pues dará la victoria a nosotros, sus hijos, también. Entonces, ahí podemos mirar muchas cosas interesantes. Bueno, ya podemos pensar en que los medos y los persas ya estaban, digamos, en su apogeo. Ya ellos, ya ellos estaban en el poder. Y bueno, el Señor utiliza varias figuras que básicamente, como dije al principio, son lo mismo, ¿no? Un reino conquistado por otro reino, y eventos futuros que para nosotros es muy importante entender y enseñar lo que viene en algún tiempo, que quisiéramos que fuera muy cercano, ¿no? Porque entre más cerca sea esto, es más cerca nuestro encuentro con el Señor. Muy bien. Como digo, para este tiempo la visión de Daniel
Si notamos en los sueños anteriores, en las visiones anteriores, se nombra cuando Babilonia mismo es conquistado. Aquí ya no, porque aquí parte de la idea de que ya Babilonia había sido conquistado. Entonces empieza a nombrar de ahí hacia adelante aquellos eventos que para la época de Daniel eran aún eventos futuros, ¿no? ¿Qué más? Bueno, interesante quien explica la visión a Daniel, ¿cierto? Versículo 16. ¿Quién fue? Gabriel. Recuerda que hablábamos de los ángeles, unos estudios de los ángeles que hablaban de algunas de las funciones de ellos. Este Gabriel dio excelentísimas noticias por allá en el Nuevo Testamento, recuerdan. Y una voz, no especifica. Algunos dicen que Dios mismo, ¿cierto? Le habló, otros aseguran que un ángel de un mayor rango, ¿cierto? Le pudo hablar, pero no importa. Aquí tenemos la palabra de Dios, sabemos que se le dijo a Gabriel que le explicara la visión a Daniel y eso es lo que importa para nosotros. Algo interesante en el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo ¿qué? Estar de pie. Recuerden que un ángel no permite que alguien esté postrado ante él. Apocalipsis 22, 8 y 9, por favor. Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice, bueno, ahí Juan, también ante un ángel. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿a quién? A Dios. Entonces, digamos que es una constante de que la Biblia nos muestra claramente que el único que puede y merece ser adorado es Dios. Ni un ángel ni ningún otro ser creado merece la adoración que el Señor sí. Entonces, como un detalle ahí, que podríamos pensar en la importancia de ¿no? Y bueno, a partir del versículo 20 empiezan como las explicaciones que Gabriel le dio a Daniel, y ahí él empieza a explicarle todo lo que él había visto en esa visión. Entonces, al explicárselas a Daniel y al estar aquí en el libro maravilloso, pues de alguna manera nos las está explicando a nosotros también. Aunque hay cosas que para nosotros aún son confusas, que podríamos decir que es mejor no asegurar que es esto o lo otro. Vemos en el capítulo 7 un río, ¿cierto? Interesante, salía un río. Aquí en la ribera había un río también. Cualquier cantidad de posiciones, hermanos, y a veces es un poquito delicado mirar a Cristo en cualquier piedra, en cualquier palo, bueno, también nos acostumbramos a poner cosas donde no las hay. Entonces, pues lo más fácil para nosotros, que somos faltos de sabiduría por naturaleza, es como leer lo que el ángel explicó a Daniel y eso nos debe bastar, ¿cierto? Entonces, el versículo 20, como digo, ya se habla a futuro, y ya los medos y los persas eran los que estaban ahí. Dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. ¿Sí? Mire que ya aquí no se nombra Babilonia en este capítulo. El versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Historia secular dice que había alguien que gobernaba inicialmente en Grecia, pero realmente
la figura notable de Alejandro Magno, ¿cierto? Especialmente en la historia secular. Cuando leímos dice que no tocaba suelo, no tocaba tierra, y algunos eruditos hablan de la rapidez. Alejandro Magno, siendo muy joven, conquistó pues estas tierras, conquistó estas naciones, y lo hizo de una manera veloz. O sea, en poquito tiempo logró hacerlo. Entonces, eso dice el versículo 21. Se refiere al rey de Grecia. En el capítulo 7 y versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Si miramos los capítulos anteriores, todos hablan de lo mismo, pero también incluyen los eventos que futuros. Allá, en el capítulo 7 lo representa con un leopardo. Aquí, pues habla de un macho cabrío, pero siempre habla de 4 partes más. Dice el 21, bueno, el 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y esto es muy interesante porque, insisto, estos eran eventos que futuros. O sea, Daniel estaba, vamos a ver al final que él estaba espantado con lo que estaba viendo. Y él estaba ahí en el reinado de los medos y los persas, y le están diciendo cosas, que Grecia iba a venir, que los iba a conquistar, que iba a pasar esto y lo otro, y para él era algo pues que sin duda creyó y lo escribió, pero cualquier persona podría no creerlo. Y yo siempre que veo esto, pienso en que cuando Dios anuncia algo, ¿será que se cumple o no? Se cumple, ¿cierto? Y todo lo se ha cumplido lo que el Señor ha venido anunciando a través de la palabra. Obviamente hay cosas que faltan, pero todo se ha cumplido. Y cuando transcurre la historia secular, aún lo que le enseñan a los muchachos en los colegios, y miramos la manera como las potencias fueron cautivadas una a otra, de la manera como Dios lo había dicho. Maravilloso, ¿cierto? Y la ciencia, la educación superior incluso, pues le da credibilidad a la misma ciencia, cuando la ciencia simplemente lo que tenía que haber hecho Cristóbal Colón para saber que la Tierra era redonda era ir y leer la Biblia, ¿cierto? Que tiene 6.000 años, ¿cierto? De ser escrita. Y hace 500 años, pues el tipo se hizo famoso por decir eso. Entonces, hermanos, quiero que pensemos en la autoridad y la suficiencia que tiene la Escritura, la palabra de Dios. Simplemente para decir, para ordenar, para mostrar cualquier asunto. Y nosotros simplemente, ¿qué debemos de hacer? Creer y actuar, ¿no? Y actuar. Muy bien. Entonces, interesante, como que Dios ha permitido a lo largo de la historia que los hombres se turnen el poder, ¿cierto? De uno a otro. Como la autoridad, ¿cierto? De los hombres. Pero realmente la soberanía y la autoridad real es la de Dios, que está sobre todas las cosas. Capítulo 4, versículo 31. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas. ¿Qué tenía que reconocer él? Que el Altísimo, ¿qué dice ahí? Tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿Y qué pasa? Lo da
a quien Él quiere. Yo no me canso de leer me encanta ese versículo, porque eso me dice, hermanos, que aquí pueden salir a marchar los de un lado, los del otro. Eso a mí me causa mucha gracia. Pero Dios tiene el poder, tiene la autoridad, la soberanía. Simplemente Él lo da a quien Él quiere. Y llegó uno que era muy poderoso, después llegó otro que se hizo poderoso, lo conquistaba y se van pasando el poder de mano en mano, pero el Señor ahí siempre ha estado con el control absoluto de la situación. Pero a veces nosotros tendemos a creer que cuando hay la guerra en Rusia, que cuando hay una cosa allí, que cuando hay un presidente perverso, que cuando hay un tirano, que tal vez Dios se durmió, que tal vez Dios no se está dando cuenta del asunto. Equivocado, totalmente equivocado. Dios tiene la soberanía y Él simplemente le da el poder a quien Él quiere, ¿cierto? Muy bien. Bueno, versículo 37 inclusive dice, del capítulo 4, lo que tuvo que reconocer Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar, dice que a los que andan con soberbia. Él puede, y sí que puede. Y Él lo experimentó, ¿no? Bueno, ese rey primero que nombra el capítulo 21, finalizando, la historia secular dice que era Felipe de Macedonia, pero dice que no con la, ¿qué? No con la fuerza de ese macho cabrío, ¿cierto? Porque es que lo que cuenta la historia de Alejandro Magno realmente es sorprendente, ¿cierto? La manera sagaz y veloz como él actuaba. Y sin duda habían otros que le podían suceder. De hecho, nombra también otros cuatro, ¿no? Otros cuatro. Miremoslo en el versículo. Uh, bueno, en el 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar. ¿Cierto? Dice que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y también la historia secular, porque es que en la Biblia ahí tenemos esto. Obviamente para nosotros esto es lo más importante. Algunos historiadores hablan de cuatro generales del mismo Alejandro Magno, ¿cierto? Que cuando éste murió de una enfermedad, pues ellos le sucedieron y ellos siguieron ahí, pero no, entre los cuatro, no, como que no podían igualarlo a él. Eso es lo que dice acá, no con su fuerza. No eran igual. No metían el mismo terror entre los cuatro que Alejandro Magno, ¿cierto? Que aquel rey de Grecia. ¿Qué más? Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. ¿Cómo era? ¿O cómo sería? Altivo de rostro y entendido en enigmas. Y bueno, ya mirando, vuelvo y digo, ya, es que para nosotros es muy fácil porque tenemos la historia ya contada. Y es que si miramos cómo Daniel se ponía cuando veía estas visiones, caía como muerto ahí, tendido. Si miramos, lo acabamos de leer a Juan, ¿cierto? Cayó ahí como medio desmayado. Y mirar estas cosas, poder experimentar estas cosas que ellos vieron es algo tremendísimo, tremendísimo. Pero nosotros tenemos la historia ya contada. Y hay una historia secular también, que a través de los libros, de las enciclopedias, pues nos cuentan cosas que han pasado. Y este versículo 23 se refiere ya finalmente Grecia había sido conquistado también. En épocas, unos 170 años antes de Cristo, 170 y algo años antes de Cristo,
pues se había levantado un imperio también muy poderoso. ¿Cuál era? El imperio romano, ¿no? Desde esa época que estamos aquí nombrando hasta épocas de Jesucristo, la época de los Herodes, ¿cierto? Y esto, este del versículo 23, altivo, eh, un personaje totalmente arrogante, ¿cierto? Y la historia habla de uno llamado Antíoco, ¿no? Antíoco Epífanes. Este era un hombre perverso. Cosas interesantes acá, porque esto precedió que la llegada de Jesucristo en aquella época, ¿no? El nacimiento de Jesucristo después de esta época. Entonces, precedió que un personaje como este, perverso, que se dedicó a perseguir al pueblo judío para matarlos. Realmente el daño que hizo fue tremendo. La época en la que Cristo nació era una época donde el cristianismo era perseguido en gran manera, pero especialmente en épocas de este hombre. Otra cosa que él hizo fue profanar el templo. La historia cuenta que este hombre hizo un sacrificio en el templo, sacrificando un cerdo, ¿no? El cerdo, bíblicamente y para la época de los judíos, ¿qué representaba? Un animal inmundo. Y para ellos esto era terrible, para el pueblo judío, llegar a imaginarse esto. Bueno, pues este hombre profanó el templo, tenía una imagen de Júpiter. Ellos eran muy inclinados a la idolatría, a la hechicería, a, a las, a las cosas que tienen que ver con los astros, eh, con, se me olvida el nombre, de los griegos, ¿no? Mitología griega y todo esto. Señor. Exacto, entonces, imagínense la mentalidad de una persona de estas que hace todo lo que Dios dice en su palabra. Todo lo que Dios dice en su palabra, pero ¿para qué? Para hacer lo contrario. Y hay algo muy interesante aquí, hermanos, y quiero que pensemos un poco en eso. Vuelvo y digo, esto antecedió ¿qué? La venida del Señor Jesucristo a la tierra como hombre. Ahí este hombre es totalmente figura del anticristo. Porque todo lo que Dios decía que era pecado, Él lo hacía. Lo que era inmundo, Él lo hizo, ¿cierto? Profanar el templo, adorar imágenes, cosas que el Señor abominaba hasta el punto de sacrificar un cerdo en el altar del templo. Tremendo, ¿cierto? Y cuando yo pienso la época de hoy y veo lo que está pasando, una generación que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, lo digo constantemente, que todo lo que está escrito en la Biblia, pues el hombre está tratando de hacer en contra de todo lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Como la sujeción de la mujer, como impulsar la inmoralidad, ¿cierto? El aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, el desacato a la autoridad. Si miramos todo eso, Dios tiene instrucciones en cuanto a eso, pero encontramos gobiernos, la misma sociedad, una tendencia que es ir en contra de todo eso. ¿Sí hemos notado eso? Entonces es interesante que antes de Jesucristo llegar allí, pues este hombre que era figura del anticristo, pues hacía todas estas cosas. Y cuando pensamos a lo que está sucediendo hoy, pues a veces nos da miedo de las cosas terribles que pasan, pero pues esto nos habla de que Cristo está cerca por venir, porque estas cosas están pasando justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
en las nubes para llevarnos. Y realmente no nos tiene que dar miedo. Hermanos, esto no tiene que causar pavor en nosotros. Esto nos tiene que llenar de esperanza. Porque son señales. Son cosas que nos tienen que animar, no desanimar. Realmente esa es la realidad. Todas estas cosas se están cumpliendo cuando Dios mismo en su palabra pues nos lo está diciendo. Segunda de Timoteo 3:1. Y estaba mirando aún después de lo que Daniel vio en épocas del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3:1 dice, vamos a leer: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿los hay o no? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos por montones. En lo que sigue, sí, no tanto, ¿cierto? Desobedientes a los padres hay. Miren, hermanos, estamos en la peor época de irrespeto, de irreverencia, de maltrato a los padres por parte de los hijos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Lo que viene ahí es notorio, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, porque se hacen las víctimas, ¿no? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabe qué dice Dios de ellos? ¿Qué hay que hacer con ellos? Muy bien. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Muy bien. Dejémoslo hasta ahí. Hermanos, realmente el Señor estaba anunciando cosas tremendas, tremendas. Y un personaje como estos realmente causa, como digo, debe causarnos a nosotros, pues obviamente el repudio, ¿cierto? En cuanto a la pecaminosidad y a la manera aberrante como actúa, pues obviamente liderado e instigado por el mismísimo Satanás. Dice Apocalipsis 3:2, porque recuerde que ya vamos a mirar, vamos a leer Apocalipsis primero. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿qué hizo? Le dio su poder y su trono y ¿grande qué? Autoridad. Muy bien. Entonces, volviendo a Daniel, capítulo 8, leemos versículo 23. Y al fin del reinado de estos cuatro, los transgresores lleguen al colmo. Perdón, ¿ah? ¿Cuándo, cierto? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, ¿no? ¿Qué vimos en Apocalipsis? Es una fuerza y un poder que delegado, Dios lo está permitiendo, pero Satanás sin duda está detrás de todo esto. Y causará grandes ruinas. Ya comentaba algo de lo que se vivió en aquella época con los judíos, o sea, era una cosa aberrante, ¿cierto? Era una cosa terrible. Y prosperará. ¿Y hará cómo? Arbitrariamente. Hay dos cosas interesantes ahí. Prosperará. Recuerden, hermanos, que cuando miramos estas figuras, estos personajes, especialmente en el libro de Apocalipsis, lo nombré en el estudio pasado, aparentemente
ellos están teniendo el poder de la situación. Dice el Nuevo Testamento que cuando digan paz y seguridad, pues ahí vendrá una cosa terrible, ¿cierto? Porque ellos, hablando del anticristo, del falso profeta y Satanás mismo, pues ellos le traerán como beneficios, como éxito, la misma paz, la misma tranquilidad a los habitantes de aquella época, ¿cierto? Nosotros, pues estamos exentos de eso. Es un motivo grande para glorificar al Señor, para decir, Señor, gracias porque estas cosas así tal cual no nos van a pasar. Recuerden que también decíamos que van a haber cosas que van a estar antes de estos acontecimientos. Cosas difíciles, cosas duras. Algunas sin duda las hemos empezado a ver. Pero como tal, la época del anticristo aquí, ¿cierto? Como funcionando en su apogeo, pues eso no lo vamos a ver. Nombrábamos también en el estudio pasado que tal parece que es un líder mundial, ¿cierto? Un líder conocido. Tal vez ya está, ya es uno que conocemos, famoso. Tal vez todavía no está, porque ¿quiénes somos nosotros para decir cuándo deben de suceder las cosas? Por eso, hermanos, el Señor nos manda a estar ¿cómo? ¿Cómo? Preparados. ¿Cierto? La idea que hemos dicho, porque puede que sea hoy que el Señor venga por su iglesia. Amén, ¿cierto? Y nos vamos. Pero si el Señor quiere demorarse 100 años más, y en esos 100 años van a haber cosas terribles tal vez, ¿el Señor puede hacerlo o no? Claro. Estamos preparados para vivir otros 30, otros 40 años con un mundo degradándose y hundiéndose más en la inmundicia, en la carnalidad, en la injusticia. Estamos preparados para eso, hermanos. Porque las dos opciones están. Claro que debemos de estar esperando al Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero debemos de estar preparados. Porque puede ser hoy, pero puede que no. Puede que no, puede que lleguemos a viejitos y el Señor no haya llegado. Pero hermanos, para ambas cosas hay que estar preparados. Porque el Señor nos manda a no desanimarnos, a no claudicar, a que no haya un desaliento, sino que al contrario, que como el águila nos rejuvenezcamos día a día. Y eso solamente lo podemos lograr en el poder del Señor. No hay otra manera. Una esperanza, un gozo, una tranquilidad que solamente Dios la puede dar. Una paz. ¿Que cómo es esa paz que el Señor da? Sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Ahí viene el inconverso y ve al hermano que se le estrelló el carro y gracias al Señor. Pero como estos evangélicos, gente rara, ¿cierto? Y el hijo enfermo gracias al Señor. Y realmente es eso. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, avanzamos un poquito. Bueno, versículo 24 vimos que una prosperidad momentánea, pero es algo arbitrario, ¿cierto? Es algo descarado. O sea, a diferencia del Señor Jesucristo, que es tierno, que como he dicho en otros estudios, no es un traicionero. Desde que creó el primer hombre le dijo, el día que él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Ese es Dios, uno que advierte, que dice, aquí está la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Escoge qué? La vida para que vivas. Y Él nos dice eso. Ese es el Dios que tenemos. Uno que es benigno, que es bueno, que nos advierte y nos dice qué es lo que nos conviene. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Si aquí hay personas que no saben dónde van a despertar si mueres hoy, pues le digo, Dios anuncia que a través de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que resucitó, el sacrificio de Cristo trae perdón. Pero ¿sabe qué debes de hacer? Arrepentirte. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ninguno. O sea, la condición del ser humano es igualita.
Nosotros no somos mejores que una persona que no ha creído en Cristo. Hemos sido perversos. Pero ¿qué pasa? Un día nos arrepentimos, un día creímos y estamos esperando que Él venga por nosotros y lo va a hacer porque no miente. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Y ese es Jesucristo al que predicamos. Ese es. No tenemos nada más que hacer mientras tanto. Predicar a Cristo y obedecer a la palabra de Dios. Porque puede que venga hoy, pero puede que vengan 100 años. Y yo creo que en 100 años aquí ninguno de nosotros está por ahí dando lora ya todavía, ¿cierto? Muy bien. Ni el más joven de aquí que por ahí no cree. Entonces, preparados. Esa palabra es muy interesante. Preparados. El hermano Fernando lee mucho la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Unas que eran como, ¿cierto? Y ahí habla, aunque es algo que tiene que ver mucho con Israel, pero de alguna manera tiene aplicación para nosotros, ¿cierto? El estar preparado o no estarlo. Y es muy interesante, hermanos, que el Señor nos anima a estar preparados. A estar preparados. ¿Qué más? Versículo 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Terrible, ¿cierto? Terrible. En Apocalipsis, bueno, en el estudio pasado leíamos que se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, todo lo que hable de Dios, su palabra, la iglesia, todo le repugna. Satanás es uno que le da asco escuchar hablar de la iglesia. Nosotros somos objetivo militar para él, aunque ya no nos puede poseer, aunque no nos puede quitar la salvación, pero mire, los de allá ya los tiene porque el mundo es hijo de Satanás hasta que decide aceptar a Cristo, ¿sí o no? Y ya están ahí, los manipula así. Y hoy es más fácil con las redes sociales, ¿cierto? El ser humano va así, vea, así. Yo me imagino, ¿cierto? La humanidad, la juventud en especial, ¿no? Y todos, los viejos también. Pero nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar eso, cierto? Y dice que aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y eso pues, lo encontramos, lo nombraban en el estudio pasado, los que no estuvieron, pues ahí tenemos la grabación, el que lo quiera escuchar, porque realmente un tipo de anticristo ha estado desde la creación. Han habido tipos de anticristos. Ahí encontramos a unos 100 y punta años antes de Cristo, ¿cierto? Nacer en época de los romanos, estar ahí establecidos como la potencia mundial de la época. Pero sabe que el versículo 25 también nos da paz porque dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Realmente ese éxito es como momentáneo, ¿no? Momentáneo. Y esto también es algo, dice la historia secular que este Antíoco Epífanes muere de úlceras y gusanos, se lo comieron, literal. Y dice dice el capítulo Daniel 7:11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Mire que todo el libro va hablando como de lo mismo, ¿cierto? De lo mismo, y como que nos dice una y otra vez que finalmente tenemos que entender que Dios tiene el control del asunto. Solamente que Él hace su voluntad en su soberanía, Él permite cosas
porque Él puede y nosotros simplemente debemos de creer y de adorarle a Él. Bueno, el versículo 26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos años. Yo hacía la cuenta y, y eso me daba como 6.000 y punta de años, pero usted se encuentra cualquier cantidad de posiciones. Mire, él dice que es muchos años, ¿cierto? Obviamente sabemos que la tribulación y gran tribulación suman 7 años, ¿no? 3 años y medio de tribulación y 3 años de gran tribulación. No sabemos exactamente, o yo no me atrevo a decir qué tiempos son estos, pero obviamente el ángel le dijo a Daniel que eran eventos futuros y dijo, guárdalo, ¿cierto? Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está como cerca, cerca. Entonces, mire, los tiempos del Señor es una cosa, hermanos, que nosotros a veces eh, nos atrevemos, ¿cierto?, como a hablar de ellos, pero los tiempos del Señor, hermano, no tenemos mucha autoridad para nombrar cómo el Señor obra y en qué tiempo. Solamente nos resta creer que Dios tiene el poder, que tiene la autoridad. Ahí habla en el capítulo 8 de Daniel también de las estrellas, ¿cierto? Ya habíamos hablado en el capítulo anterior y en el estudio de los ángeles de la manera como eh, muchos de esos ángeles fueron arrastrados por Satanás, que son los demonios que están hoy tratando de hacerte una vida infeliz. Pero no queremos darle gusto, ¿cierto? Entonces, hermanos, la recomendación es depender del que tiene el poder y la autoridad sobre cualquier ser, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y hay una lista de cosas ahí donde ni la misma muerte puede lograrlo. Entonces, hermanos, es de ánimo, es de gozo, es